cuadrado junto a la t de student es uno de los procedimientos básicos de la bioestadística inferencial y es muy simple de hacer. En primer lugar, necesitamos dos grupos independientes. Por ejemplo, en esta base de Excel tenemos una variable llamada ausente1, que solo tiene dos opciones. Ausente sí, que codificado con el número 1, corresponde a los pacientes que no vinieron a una consulta. Y ausente no, los que sí vinieron a la consulta, y que codificado con el número 0. Por otra parte, tenemos una variable llamada vive en Buenos Aires, que también es una variable nominal y dicotómica, y que he codificado del mismo modo. Entonces, voy a guardar la base de datos, que como correspondía a un archivo viejo de Excel, la voy a guardar como inasistenciafinal.xls y lo cierro. En segundo lugar, voy a descargar el programa EpiInfo en su versión más nueva, 7.2.6.0, que es gratuito, y les voy a extraer para ejecutar en la computadora. En tercer lugar, voy a elegir la forma clásica de análisis, porque es la más sencilla. Hago doble clic y se abre el programa. Una vez en EpiInfo, tengo que extraer la base inasistencia final de Excel, que he previamente guardado a este programa. Por ello, le voy a pedir a EpiInfo que lea la base, read en inglés. Cuando se abra este cuadro del texto, voy a elegir donde dice tipo de base de datos, archivo.xls, que correspondía al viejo Excel. Con esta versión de EpiInfo también es posible trabajar con archivos .xlsx, que correspondía a la versión más moderna de Excel. Busco la base en la computadora. La guardé en el escritorio para que sea más fácil de encontrar para mí. La selecciono y aclaro que la primera fila contiene los títulos de cada variable. Cuando se carga la base, elijo la hoja de trabajo, que es donde están los datos de interés. Doy doble clic en OK y espero. Una vez que se abre la base y están los datos disponibles, comienzo el análisis. Para ello, confeccionaré una tabla de 2x2 o de doble entrada. Cuando se abre el cuadro de texto, voy a elegir como variable de exposición a la variable vive en Buenos Aires y como outcome, variable de resultado, la variable ausente1. Hago clic en OK. Entonces me aparece la tabla 2x2 que debo interpretar en forma correcta. Para este análisis no importa cómo carguen las variables. El resultado del chi cuadrado va a ser siempre el mismo. Y en este caso me pregunto si los pacientes que faltaron ausentes viven con mayor o menor frecuencia en la ciudad de Buenos Aires. Yo podría tener la hipótesis de que por vivir en Buenos Aires faltan menos. Pero otro investigador podría sostener que los pacientes que viven lejos y a los que les cueste conseguir un turno en mi hospital van a tratar de no perderlo. ¿O acaso vivir o no en Buenos Aires no influya en la asistencia? Para eso hacemos el cálculo. En primer lugar, vemos que hubo 247 pacientes ausentes que vivían en Buenos Aires versus 111 pacientes ausentes que vivían fuera de Buenos Aires. Si lo paso a porcentajes, tengo 33,61% versus 24,89%. Y entonces me pregunto, ¿son estos porcentajes similares o no? Para ello voy a chi cuadrado. En general elijo la corrección de Yates. Cuando uso números pequeños, hasta 100. Acá tenemos miles de datos y vemos que cualquier opción que elija es alrededor de 0.001. Pasado en limpio, esta distribución tiene una probabilidad de 1 en 1000 de ocurrir. Por convención, toda probabilidad menor de 5 en 100 es estadísticamente significativa. Entonces afirmo que, en este caso, los pacientes ausentes, los que no vinieron a la consulta, viven más frecuentemente en la ciudad de Buenos Aires, 33,61% versus 24,89% en el resto. P0.001. ¿Les pareció muy difícil? Vamos a una segunda opción. En este caso no tengo la base, pero puedo armarla a partir de los datos que dispongo de mi tabla de doble entrada. Es lo que ustedes pueden hacer. De un póster que ya hayan presentado y que no supieron calcular el chi cuadrado, para ello voy a usar los mismos datos anteriores. Voy con el buscador a la página de openepi.com,
que es gratuita. Elijo la tabla 2×2, elijo introducir datos y de ahí cargo los números absolutos. Elijo 95% y hago clic en calcular. Una vez aparecen los resultados. Acá se presentan distinto, pero debo mirar en la columna que dice valor P, 2 colas. Son 2 colas, porque a priori, como expliqué antes, no sé si los que faltaron eran de Buenos Aires o de afuera de Buenos Aires, y debo explorar las dos opciones. En algún caso excepcional, que no mencionaré ahora, puedo elegir una sola cola, pero en este caso no. Y vemos que, otra vez, la P se encuentra alrededor de 0.001. Pero pongamos una situación más extrema. Mi avión se ha caído y estoy en una isla desierta con el señor Wilson y quiero calcular el chi cuadrado porque estoy aburrida. Hago en la arena, con un palito, mi tabla de doble entrada, con los datos que vimos anteriormente en OpenEpi. A cada celda le pongo una letra. El número total de observaciones lo denominaré como n. En primer lugar, voy a calcular el valor esperado para cada celda. Entonces multiplico 358 por 446 y lo divido por n para calcular A. 823 por 446 y lo divido por n para B. 358 por 735 y lo divido por n para C. Y 823 por 735 y lo divido por n para D. Ahora que he obtenido los valores esperados para cada celda, realizo la siguiente operación. A cada valor observado le resto el valor esperado y luego lo elevo al cuadrado, es decir, lo multiplico por sí mismo. Luego ese valor lo divido por el valor esperado. Repito la operación para cada celda y sumo los valores obtenidos. En mi caso, esa suma da 9.99. Ese es el número de chi. Antes de que existieran los softwares, por ejemplo, cuando el Dr. Sequeira era joven, había que buscar ese valor en la última hoja de un libro, en una tabla, con un grado de libertad. Los grados de libertad es la cantidad de opciones menos 1. Como solo tengo 2 opciones, sí o no, tengo un grado de libertad. Pero si tuviera 3 opciones, por ejemplo, normal, osteopenia y osteoporosis, tendría 2 grados de libertad. Si quieren calcular chi cuadrado en una isla desierta, además de llevarse al señor Wilson, deben escribir en un papel o en el señor Wilson este número 3.84. Todo número de chi con un grado de libertad que sea mayor de 3,84 significa que la P es menor de 0,05 y significativa. Si además tienen la tabla, pueden ver que este valor 9.99 corresponde a una P de 0.001. Esto es todo, espero que se animen y pierdan el miedo a calcular el chi cuadrado.